Esto me sucedió en el 2006 en la Ciudad de México. Un día mi mamá quería hacer una limpia para mi hermano ya que una de sus exnovias le había enviado mal. Por este motivo fuimos a Texcoco a una casa grande y vieja a la cual entramos y nos atendió un señor mayor, canoso y bigotón. Nos pidió que nos sentáramos y se le quedó viendo a mi hermano y puso una oreja sobre su hombro y le dijo: detrás de ti hay un señor con una vibra muy pesada. Te está tocando la cabeza y no deja de ver a tu hermana con mucho odio. Mi mamá le preguntó por qué me estaba viendo a mí y el señor mencionó que a mí me protege una bruja muy fuerte. O sea, mi abuela que me había querido mucho en vida. El señor me dijo que ella me protege de un señor que me quiere llevar con él. Desde ese día no quiero saber nada más del asunto, pero tampoco quiero que me deje de proteger mi abuela. Esto me pasó hace unos 2 años atrás y era el Día de los Muertos y me encontraba solo en mi cuarto con mi perro. Mi madre había salido a una fiesta de disfraces y mis hermanos estaban en casa de mis primos pidiendo calaveritas. Como eso de las 12 de la noche se escucharon los gritos como de la Llorona. Era el típico "ay mis hijos" de toda la vida. El sonido se escuchaba cerca como si estuviera fuera de mi casa, por lo cual mi perro comenzó a ladrar. Todo esto me dio miedo y para calmarme me hice creer que solamente había sido alguien que estaba molestando por ser el Día de los Muertos. Exactamente 1 año después, en la misma fecha, mi tía estaba platicando de las experiencias paranormales que había tenido. Y contó una en especial cuando una de mis primas tenía 1 año de nacida. Una noche en la casa donde vivo se empezaron a escuchar los gritos de la Llorona fuera de la casa. A ella también le dio bastante miedo por su bebé y comenzó a rezar todo lo que sabía. Todos los perros de la cuadra se encontraban ladrando y estuvo aterrorizada hasta que llegó mi abuela, la cual la terminó tranquilizando un poco diciéndole que no pasaría nada malo. Tengo 23 años y vivo en Chimalhuacán, Estado de México. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace más de 2 meses atrás. Vivo en un 3er piso de unos pequeños departamentos y cierta madrugada desperté porque escuché como si quisieran abrir la ventana a golpes. Me levanté y alumbré con mi celular pensando que tal vez querían meterse a robar. Poco a poco me fui asomando y aunque no se veía nada, el ruido continuaba y cada vez se hacía más y más fuerte. Salí hacia la sala y miré que mis cachorros estaban temblando del miedo. Los tomé y me asomé por la azotea del departamento creyendo que tal vez el vecino tenía problemas con su ventana. Al aluzar vi ropa tendida moviéndose con el viento y en el suelo una bolsa negra que también se encontraba moviendo. Seguí mirando las ventanas de los vecinos, pero la bolsa hizo un movimiento raro, el cual hizo que pusiera toda la atención en ella. Al iluminarla me llevé el susto de mi vida. Eso que había visto no era una bolsa negra, era más bien una mujer que se encontraba con una capucha negra flotando enfrente de la ventana. La vecina que habitaba ahí tenía poco tiempo de haber dado a luz. Y la mujer de la capucha, al darse cuenta que la había visto, volteó y con una mirada muy penetrante se empezó a acercar hacia mí. Corrí metiéndome a la habitación de mi madre, a quien le dije con una voz quebradiza que una mujer estaba flotando y me había visto. Ella me dijo que no pasaría nada. Se levantó, prendió la luz, pero a los segundos se fundió el foco. Yo sentía que mi corazón se salía de mi pecho cuando de pronto se empezó a escuchar que alguien estaba caminando en el techo. Esa cosa iba y venía exactamente a la distancia donde se encontraba la cama de mi madre. En ese momento se escuchó de nuevo el ruido de alguien queriendo abrir la ventana. Solamente que ahora era más fuerte y más cerca. Esa madrugada nos quedamos despiertas hasta el amanecer. Y por suerte fue la única noche que la pude ver. Sinceramente espero no volver a saber nada de aquella bruja. Vivo en Córdoba, Colombia y quiero empezar diciendo que no me siento orgullosa de lo que hice. Hace mucho tiempo contacté con un brujo para que me hiciera un amarre de amor. El punto es que no sé cómo terminé enganchada con su voz del tipo. Nunca lo había conocido, pero a medio trabajo llegué a sentir que hacía cosas con él y créame que fue el placer más exquisito que he tenido en toda mi vida. Tuve que entrar en la ceremonia y el señor invocó unos espíritus que me siguieron hasta mi casa. Yo todavía estaba estimulada y en un momento a solas en mi cuarto decidí tomarme una fotografía. Ahí pude capturar a uno de los espíritus y su cara tenía la forma humana. Me estaba mirando con deseo pero no tenía cuerpo. Simplemente era una cabeza que se encontraba flotando.
Quise conservar la fotografía, pero quien me hacía el amarre me sugirió borrar la evidencia. La cosa es que desde niña he venido arrastrando con algo que carga mi madre. Soy súper sensible a las cosas del otro mundo y veía niños alrededor de mi cama cuando era pequeña. Pero lo más fuerte que me pasó fue cuando vi una serpiente negra enterrándose en mi brazo y eso sí fue bastante fuerte. De alguna manera podía sentir el cuerpo frío de esa serpiente introduciéndose dentro de mi cuerpo. Conforme fui creciendo empecé a sentir la presencia de una mujer que atravesaba mi cuarto. Varias noches he escuchado que me tocan la ventana y he escuchado quejidos escalofriantes. Tengo una hija y aunque está bautizada no me gusta dormir con ella por esas situaciones. Además muchos sacerdotes me han orado y todo se calma por un tiempo, pero cuando regresa con más agresividad. Si alguien me puede aconsejar qué es lo que debo hacer, se lo voy a agradecer infinitamente. Un día unos primos y yo salimos de paseo a un rancho cerca de La Piedad llamado Manuel. Decidimos quedarnos a dormir e ir a la madrugada de cacería ya que allá abundaban los conejos. Cuando se llegó la noche alistamos las armas y estábamos todos listos. Salimos a unas milpas cercanas de la casa y de pronto vimos a un animal bastante grande. Creíamos que era un venado por lo cual decidimos seguirlo. Después de mucho caminar siguiendo al animal este se paró de golpe. Yo no quise ver cómo le iban a disparar así que me volteé. Pero como extrañamente no escuché ni un solo disparo abrí los ojos y vaya espanto que me llevé al ver al supuesto animal. Esa cosa ya no era un venado. Se trataba de un gran simio con patas de cabra y era realmente espantoso el solo verlo. Mi tío que vivía en el rancho empezó a gritar para ahuyentarlo pero el animal no mostraba temor. Por eso mismo martilló el arma de caza y cuando volteó para apuntar él había desaparecido. Corrimos hasta la casa con las armas y las lámparas encendidas. Cuando llegamos lo único que queríamos hacer era irnos del lugar pero no podíamos ni siquiera salir por el miedo. En la mañana siguiente mi tío amaneció con 3 rasguños en el rostro. Nosotros nos fuimos muy asustados pero a mi tío se le empezó a desaparecer el ganado sin explicación alguna. Y lamentablemente falleció a los 6 meses de este evento. Somos de la Ciudad de México y esto le pasó a una prima y a mi hermana. Ellas se encontraban jugando con un Woody de los que se les jala el cordón y de la nada dicen palabras. Pero este sonaba bastante raro y decía cosas sin sentido. Luego de eso supe que se lo terminaron dando a una bruja que hace limpias y no he sabido nada más de ese muñeco. Tiempo después se encontraban jugando en el patio de la casa y se metieron caminando muy calladitas. Esto se me hizo raro ya que son muy activas y ruidosas. Cuando les pregunté me dijeron que habían visto una sombra negra pasar por detrás del zaguán y que se había quedado en un rincón del patio observándolas, pero luego desapareció de un momento a otro. Por esa razón se habían asustado y habían decidido entrar a la casa. Soy de un barrio llamado La Cañada perteneciente a la delegación Álvaro Obregón. Mi historia empieza el 18 de mayo del año pasado. Me encontraba en mi trabajo realizando mis labores de plomero y serían las 9:30 de la mañana. No sé por qué, pero sentí algo extraño y algo me tenía muy incómodo. Sin embargo, decidí continuar con la rutina del día. Salí a comer y a las 3:15 de la tarde nos indicaban que detuviéramos las actividades. Puesto que había ocurrido un accidente, resultaba que un hombre había caído del nivel número 14. Después nos pidieron regresar a la bodega donde se checaba la entrada y salida. Inquietos nos enteramos por medio de seguridad que el muchacho fallecido se llamaba José Mario, que supuestamente se había tirado al vacío por una decepción amorosa, pero otros contaban que simplemente estaba tomado. Con el pasar de los días me tocó verlo, y muchos otros obreros también decían haberlo visto. Solo recuerdo que vi a alguien detrás de mí pero no pude verle el rostro. Solo tenía un casco de construcción, chaleco reflejante y botas de casquillo. Pero de un momento a otro desapareció de mi vista. No cabe duda que la gente cuando tiene cosas pendientes por hacer vaga en pena buscando la luz e intentando terminar lo que se había propuesto en vida. Se cuenta que lo sepultaron en la misma construcción ya que él era de provincia y no tenía familiar alguno que lo reclamara. Pero también existe un gran misterio detrás de todo esto. La chica con la que andaba de novio al día siguiente no fue a trabajar.
Dicen que le dieron dinero para que no dijera nada, y por eso mucha gente le ha tocado verlo porque no descansa en paz. Pero eso es algo que él solamente sabe. Hace como 3 años atrás me pasó algo muy raro. Mis hermanas se fueron a una fiesta y me dejaron con mis hermanos más pequeños. Nos encontrábamos en la casa acostados, pero como a las 12:30 de la noche me dieron ganas de ir al baño. Aquí recalco que nosotros vivíamos en un rancho llamado Santa María. Por lo tanto, el baño estaba muy retirado y todo se encontraba en total oscuridad. Cuando salí del otro lado de la carretera se me apareció mi prima, o eso pensé. La llamé por su nombre y pregunté si era ella, pero no me contestó. En eso vi que en lugar de agacharse para cruzar el alambrado solamente lo atravesó como si nada. Ella se acercaba muy rápidamente y se paró delante de mí, pero no era mi prima. Era una mujer muy linda con un vestido blanco, cabello largo y oscuro. Quise caminar hacia atrás, pero no pude moverme. Me asusté tanto y miré hacia la casa para ver si alguien me estaba viendo. Pero cuando volví a verla ya no estaba esa mujer. Su cara ahora se veía putrefacta y su ropa se encontraba en harapos y maloliente. Lo único que alcancé a hacer fue salir corriendo sin ver hacia atrás. Dando ya a las 3 de la mañana, me acuerdo que mi hermana estaba tratando de abrir la puerta y me espanté. Me dijo un poco asustada que le abriera la puerta porque a una mujer se le había metido el diablo. Todos salimos y se miraban a varios chavos agarrando a una chica a quien con dificultad trataban de someter. Parecía tener mucha fuerza y gritaba como un caballo. Todos se encontraban llorando y pedían un rosario para que se calmara la chica. Nunca supe si ella y la mujer que vi tuvieran alguna relación entre sí. Tiempo después mi tía me dijo que la acompañara al baño y como todo estaba ocupado me dijo que fuéramos al aire libre. Alcancé a ver que se sentó y después de unos minutos escuché que me estaba llamando por mi nombre. Ven, ven, me decía, pero yo no quería ir y le dije que no. Después escuché otra risa, le pregunté con quién estaba allí y me respondió que era mi tío. Pero nuevamente seguía insistiendo de que fuera con ella. No entendía si mi tío estaba ahí con ella cuidándola, para qué quería que fuera yo. No sé qué me dio por mejor irme a la casa de mi tía y cuando llegué vi que ella estaba cocinando y mi tío estaba viendo televisión. ¿Qué acaso caminaron tan rápido que? Fue lo que pensé en mi cabeza. Les pregunté, pero me respondieron de que qué diablos estaba hablando. Les terminé explicando todo y les dije lo que había visto mi tío. Incluso fuimos a ver dónde supuestamente habíamos ido. La sorpresa es que no había absolutamente nada. No había huellas ni rastro alguno en el monte. Soy de Caxias, Colombia, y cuando tenía 10 años a mi tío lo molestaban las brujas. Dice que sentía que se le subían encima y no lo dejaban dormir. Yo siempre me despertaba en la madrugada y no sabía qué hora era. Eso sí, se escuchaba que algo caía al techo y a continuación como vaqueaba el patio. Esa cosa se iba arrastrando hasta llegar a la puerta de mi tío y abrirla. Luego se escuchaba cómo se quejaba, pero yo no me podía mover ni hablar. Esto que estoy contando pasó por varios meses, hasta que un día una amiga de mi abuela le dijo que le colocara ciertas cosas a mi tío. Por fortuna mi abuela siguió las instrucciones al pie y dejaron de molestarlo. Mi historia comienza hace varios meses atrás. Me habían corrido del trabajo porque les conté las verdades a una amiga del supervisor. Después de eso, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama y le ayudaba en lo que yo podía. Le acompañaba a sus quimioterapias la mayor parte del tiempo, y en esos meses también se me empezó a subir el muerto. Pero esto no lo sentía de manera total, sino más bien parcial. Lo sentía en los pies como si los tuviera amarrados y se me enfriaban los dedos y las manos. Mi madre obviamente se sentía muy mal por la quimio, pero siempre se la pasaba rezando y leyendo la Biblia con las pocas fuerzas que tenía. Mientras tanto, en mi situación, conforme pasaba el tiempo, se me subía la sensación de frialdad y de amarre, y conforme eso pasaba me dolían todos los músculos. Después de eso, al despertar una noche cuando dormía con mi hermano, sentí eso nuevamente. Por lo tanto empecé a insultar, pero mi boca se empezó a cerrar como si fuera cosida con una aguja. Fue hasta que oré a un Padre Nuestro y de pronto desperté como si nada hubiera pasado.
Varias noches después de ese suceso, durmiendo nuevamente, me percaté de que algo estaba sentado en mi hombro. Oré un Ave María, me moví muy bruscamente porque al otro lado de mi casa se escuchaba que estaban insultando. No sé qué pasó, pero del susto pasé al enojo y me abalancé contra esa cosa, la golpeé, la mordí y rasguñé. Prácticamente estuve forcejeando con ella hasta que me quedé desmayado. Al despertar escuché que alguien estaba llorando y toda la semana después estuve con dolores en mi cuerpo. Después de eso no volvió a pasar nada malo y mi madre se empezó a sentir mucho mejor. Se recuperó totalmente de su tratamiento y terminó sin ningún problema. Esto sucedió hace varios años atrás cuando estaba en la secundaria. Tenía una novia que hasta la fecha es mi vecina y solía pasar mucho tiempo con ella en su casa. Las veces que solíamos tocar el tema de lo paranormal, ella me contaba que en su departamento sucedían cosas extrañas, que veía niños, escuchaba voces y le cerraban las puertas y ventanas. La verdad es que le creía, pues había varias veces que sentía un ambiente muy pesado en la casa. Además tenía fotos viejas ya que el departamento era de su abuela. Se trataban de retratos familiares muy antiguos, pero eran tan vívidos que se sentía como si los retratos te regresaran la mirada. Ella contaba que un familiar suyo que era medium le había dicho que en el departamento habían dos pequeños. Uno era una niña y el otro un niño y solo uno de ellos no era bueno. Cierta noche, mientras estábamos afuera sentados por el reflejo de la luz, vi una sombra y volteamos ambos. No fue nada más que una persona que pasaba por el pasillo, pero en ese instante que volteamos de rojo pudimos ver la silueta de un niño pequeño, el cual se encontraba acostado con la cabeza entre la pared y la puerta viéndonos. Asustado decidí pararme ya que yo era quien estaba más cerca de la puerta y le pregunté a ella si lo había visto. Me contestó que sí, que había visto al niño en la misma posición. Desde ese entonces tuve miedo de estar en su casa. No me gustaba estar ahí por las malas vibras que podía sentir. Después de un tiempo agradecí jamás volver a pisar esa casa. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 6 años de edad. Una noche salí a llenar una jarra con agua y sin pensar en nada volteé a un árbol que estaba enfrente de mí. Ahí noté que había un hombre en cuclillas en la copa del árbol. Su rostro era horrible y tenía una sonrisa siniestra. Los ojos eran rojos como el fuego y lo peor es que se encontraba llamándome con su mano. Solo recuerdo que entré a mi casa rápidamente y de no recuerdo nada más. Cuando volví en sí estábamos en la casa de una curandera donde me había llevado mi madre. Me dijeron que había tenido 3 días sin hablar y dormir ni tampoco comer. La curandera le dijo a mi mamá que podía ser como ella y mi madre dijo que no. Así que me hicieron algo para sellar mis dones. Mi abuela comentaba que yo hablaba con alguien en las noches cuando tenía 2 años de edad. Ella me preguntaba que con quién estaba hablando y respondía que con mi abuelo. Curioseando me preguntó cómo sabía que era él y respondí que él me lo había dicho. Lo más raro es que mi abuelo tenía 10 años muerto a la fecha en que yo había nacido, que era 1990. Soy de Cuautitlán, Izcalli, y esto me pasó hace unos años atrás. En ese entonces vivía con mi madre ya que mis papás estaban con su divorcio, por lo cual me quedaba a dormir siempre con ella. En la casa donde vivíamos por las noches se escuchaba mucho ruido en el techo. Pareciera como si estuvieran tirando agua y arrastraban cadenas. Cierta noche me quise hacer el valiente y grité que no tenía miedo y que se dejara ver esa cosa. La verdad es que ni siquiera pensaba en lo que podría pasar en ese momento. Al acostarme para dormir empecé a escuchar cómo se movían los trastes en la repisa, pero como me sentía tan valiente terminé retando nuevamente a esa entidad. Tras unos minutos me quedé dormido y de la nada de un momento a otro desperté, pero no me podía mover por más que lo intentaba. Lo que sí podía hacer era escuchar una voz que me erizó la piel por completo. No te sientas muy valiente, niño. Pronto te voy a llevar conmigo. Al escuchar eso quise gritar, pero fue en vano y sentía que me moría por dentro. Sentía que no podía respirar y mis lágrimas iban bajando por mi rostro. Pero de un momento a otro pude escuchar que la puerta de la casa se abría y era mi tío que iba volviendo. Cuando cerró la puerta sentí que esa entidad me dejó y me pude mover.
pero mi tío inmediatamente pegó un grito pidiendo ayuda. Cuando nos paramos lo vimos todo pálido y nos dijo que había visto algo en el suelo, algo que se iba arrastrando y se había perdido en una de las esquinas oscuras de la casa. De ahí la verdad no nos quedaron ganas de continuar en ese lugar, y mucho menos cuando mi madre vio a un señor vestido completamente de blanco. Esa fue la señal para mudarnos inmediatamente del sitio. Esto pasó en Cuautepec, Ciudad de México, donde viven mis abuelos. Tenía 11 años cuando ellos compraron el terreno y construyeron su casa, pero les habían dicho que ese terreno era muy barato por la inseguridad del sitio. Pero a ellos no les importó y simplemente lo compraron. Ese fue un error porque primero fallecieron varios trabajadores de la construcción del lugar. Al terminar hicieron una comida para estrenar y era tan grande la casa que te cansabas de recorrerla. Cuando iba al baño una sensación muy extraña recorrió todo mi cuerpo. Era como si hubieran pasado atrás de mí y volteé muy rápidamente, pero me encontraba solo. Después de ese día estuve muy enfermo durante una semana completa, y como vivo en el Estado de México me llevaron con un brujo. Este me dijo que eso que había pasado atrás de mí había sido un muerto, y desde ese entonces no quiero regresar a la casa de mis abuelos. Soy de Xochimilco y vivo en el pueblo de Santa María Nativitas, y esto que voy a contar me sucedió a los 14 años de edad. Me encontraba pintando en la parte del bosque conocido como el Rebaja. Todo marchaba bien hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada. Me encontraba caminando por una vereda de tierra y se me acercó una joven mujer vestida de blanco. Junto a ella un descomunal frío y un viento que me provocó un sentimiento de inquietud. No me parecía normal ver a una mujer caminar sola por esa zona, pero no presté más atención hasta el momento que vi que estaba flotando. Mi temor se hizo más fuerte al verla pasar por una malla cerrada sin dificultad alguna. Por esto mismo corrí como nunca lo había hecho. Años después, un conocido de la familia que trabajó de velador en ese lugar para los Acarpa me platicó haberla visto pasar por las noches. Tal parece que es una aparición muy común en la zona. Soy de Ciudad de San Juan, Argentina, y esto es algo que me sucedió hace unos días después del Día de las Madres. Mi suegra, mi novio y yo fuimos a un sorteo que se realizaba en la iglesia de mi suegra. La cosa más rara es que cada vez que iba a esa iglesia algo siempre me dolía. Esa noche apenas iba entrando al lugar y me sentí bastante mal. Me encontraba mareada y con una actitud que ni yo misma me soportaba. Así me estuve sintiendo todo el tiempo que duró la reunión. Después de esto saludé a todos y decidí salir un rato a tomar un poco de aire fresco. Al cruzar la reja sentí un gran alivio, ya no me dolía nada. Le conté a mi madrina sobre esto y me dijo que era porque la iglesia tenía algo malo, que a ella le había pasado algo similar con la iglesia de su prima. Contó que le dolía la panza y cuando salía el dolor había desaparecido como arte de magia. El pastor de la iglesia de ella le dijo que algo malo tenía la iglesia y que no fuera más a ella. Mi novio y mi suegra me dijeron todo lo contrario, pero no volví a ir por miedo de que algo malo me pasara. El día de ayer estaba arreglando mi cuarto, sentí una mano que se posó sobre mi hombro. Me di la vuelta inmediatamente creyendo que era mi hermana, pero para sorpresa no había nadie. Y cabe mencionar que la puerta de ese cuarto estaba cerrada. En la noche me pasó lo mismo y mi hermana mayor me mandó a traer un cigarrillo de su cuarto. Fui y cuando iba de vuelta volví a sentir una mano posarse en mi hombro. Solo que en esta ocasión sentí un escalofrío y me dio tanto miedo que me apuré a ir donde estaba mi hermana. Ella me vio un poco rara y me preguntó qué me pasaba, pero le dije que nada. En ese momento quería creer que era mi imaginación para calmarme un poco. Hace unos días estaba en mi casa con otras personas y eran como las 11 de la noche. Nos encontrábamos viendo una película y después de un rato me dio por asomarme a la ventana. Alcancé a ver que estaba una de mis mejores amigas por la ventana. Se me hizo extraño y lo único que hice fue pensar por qué no me habría tocado la puerta. Le dije a mi compañía que se asomara a la puerta y cabe mencionar que no le agradaba mucho a mi amiga. Pero de todas maneras me acompañó para ver qué era lo que estaba pasando. La vi y me di cuenta que estaba un poco demacrada y creí que era por el frío que se sentía.
Le pregunté qué andaba haciendo por ahí y me dijo que solamente venía a despedirse. ¿Cómo que despedirte? Le pregunté un poco sorprendido. Ella solo agachó su mirada y me dijo, pues ya ves. En todo ese lapso vi que volteaba a ver una esquina que estaba oscura y no lograba ver nada más que el vaho de la respiración de una persona cuando hace frío. ¿Quién está allí en la esquina? Le pregunté y ella sintió con su cabeza y me dijo que nada importante. Me agarró de la mano y me dijo que me iba a extrañar y me dio un beso en la mejilla. La noté muy fría en ese momento como mencioné, pero supuse que era por el clima y me dijo que ya era momento de irse. Le dijimos que la acompañaríamos a su casa pero no quiso, simplemente agachó la cabeza y se fue. Después de este episodio cerré la puerta y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, como eso de las 6, me llegó una llamada. Contesto y era la madre de mi amiga diciendo que se la acompañaba a reconocer el cuerpo de su hija. Creí que estaba bromeando y se lo insinué, pero ella enojada y desconsolada me dijo que no estaba jugando. Me quedé en silencio un momento y le conté lo que había pasado la noche anterior. Pero ella me dijo que eso era imposible. Ella había desaparecido a las 6 de la tarde y la habían encontrado sin vida a las 9 de la noche. Quise mantenerme firme y pensar que se habían equivocado con el cuerpo. Pero el momento de identificarla era la misma amiga que había llegado a mi casa a las 11 de la noche. Aún no entiendo qué fue todo eso. Y quisiera saber si alguien me puede ayudar para entender qué fue lo que pasó. Hace mucho, cuando estábamos pequeñas, a mi gemela y a mí nos gustaba mucho jugar a todas horas. Una tarde en el segundo piso, mientras mi madre estaba lavando, nos dijo: «Hijas, ya me voy a hacer la cena, así que quédense un rato». A lo que le contestamos que estaba bien, así que nos quedamos jugando. No pasó más de una hora cuando de la nada volteé a una ventana de mi tía y vi a una mujer con el pelo negro tapándole casi toda la cara. Estaba bastante raro porque no dejaba de vernos, y se veía claramente que se asomaba por la ventana agarrando la cortina para observarnos. No le pensé mucho y le dije a mi hermana que ya nos fuéramos y ella rápidamente me dijo que sí. En eso nos levantamos y estaba un gato negro sin moverse atrás de nosotras. Desde muy pequeñas nos habían dado mucho miedo los gatitos negros. Total que terminamos metiendo todos nuestros juguetes a una casita que teníamos sin importarnos si se maltrataban o no. Bajamos rápidamente por la cocina donde estaba mi madre y le pregunté que si no había visto algo en la ventana. Sin darle detalles me dijo que sí, que había visto una mujer que nos estaba viendo. En eso nos dio un miedo tremendo que solamente dije que sí, que yo también la había visto. Desde esa vez ya no nos quedaron ganas de jugar por la tarde-noche, y mucho menos en el segundo piso. Crecí en Panchimalco, pueblo de Salvador conocido por conservar sus costumbres y tradiciones. Entre ellas está la existencia de brujos que se transforman en monos o cerdos. Lamentablemente me tocó tener uno como vecino. Mismo que cuando se ponía ebrio dejaba conocer parte de sus secretos diciendo que un ángel lo había visitado un día, y de esta manera le había dado poderes para curar a las personas. Dejando a un lado los rumores de la gente que don Miguel era un brujo, lo confirmamos sus vecinos, ya que por la tarde-noche se podía ver en su terreno un cimo de grandes proporciones que se colgaba de los árboles, cosa que era imposible porque estos no podrían soportar el peso de tremendo animal. En ocasiones se podía ver también que rondaba un cerdo de gran tamaño. Una noche mi padre trató de apuntarle al mono pero le fue imposible, ya que el arma se había encasquillado y nunca disparó.